Muy buen día. El día de hoy voy a presentar lo que vendría a ser el capítulo número 13 de que corresponde a problemas y defectos en la fabricación, a cargo del ingeniero Juan David Acosta por el alumno José Fernando Torres. Teniendo en cuenta los capítulos anteriores sobre lo que vendría a ser la fundición y el tratamiento de los metales, ahora vamos a ver problemas y defectos que vamos a encontrar mayormente en ese tipo de situaciones, teniendo como primera parte lo principal, lo que vendría a ser la materia prima. Nosotros a encontrar la materia prima de nuestro producto, nuestra fundición, nuestro casting, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Mayormente vendría a ser lo que son los materiales base que vamos a utilizar, que tanto funcionan unos aliados con otros. Recordemos que hay aleaciones que nosotros a la hora de obtenerlas funcionan muy bien juntas. En cambio, hay otras que al fundirse juntas y convertirse en una aleación, en vez de mejorar sus propiedades mecánicas, estas se reducen y hasta se podrían perder. Hay que tener en cuenta el forma de trabajo y lo que vamos a utilizar. Mayormente nosotros en estos casos tenemos en cuenta lo que vendría a ser los problemas en ese tipo. En ese tipo de problemas nosotros tenemos lo que vendría a ser el problema de la forja de los aceros. Como comenté hace un tiempo, eh, no todos los aceros juntos crean una mejor elección, no van a crear un mejor componente. Algunos llegan hasta perder sus propiedades en ciertos puntos. Esto es lo que conocemos como el problema del acero de Chu o de dos. El texto lo menciona y nos representa el este enunciado. Otra parte de la selección del materiales base es la forma de la performance que estos van a tener a partir de la fundición, el compactado que van a tener y el tipo de función que nosotros vamos a utilizar. A veces podemos utilizar fundiciones en polvo, del polimetalurgia, pero no siempre nos va a dar un buen acabado final o una buena maleabilidad a la hora de obtener esto. Por eso hay que tener en cuenta esos tipos de sistemas y cruciales para así poder tener una mejor aplicación y un mejor rendimiento en esto. Tienen- Y lo que más ah, nos hace falta tener en cuenta en ese tipo de puntos muy cruciales es el porcentaje y la presencia de hidrógeno dentro de un acero. Esto puede ser crucial para ese tipo de cosas, ya que un porcentaje mayor de hidrógeno puede causar variaciones en la estructura de este, perjudicando en algunos casos y en otros siendo necesarios. Eso vamos a ver más adelante. En el siguiente caso que nosotros vamos a observar es la detección de los defectos de los lingotes. Varios de los problemas que nosotros tenemos al usar los lingotes es mayormente lo que vendría a ser los tamaños, los productos finales, las cosas que vamos a tener en cuenta en el proceso de forjado. Hay que te recordar que la forma del lingote vendría a ser el proceso final de todo el proceso de fundición que nosotros vamos a hacer, antes de darle a una forja, antes de darle un material, antes de darle todo esto. Teniendo en cuenta estos puntos, los cuales son posibles en algunos aspectos, hay defectos en el lingotes que a un tamaño menor no se van a poder apreciar mucho. En cambio, si hacemos un lingote de 1 tonelada, el porcentaje de falla va a ser mucho más grande. Así que hay que tener muy en cuenta esos puntos exactos que nosotros vamos a observar. Y en otro tipo de caso, también va a afectar el tiempo de secado, el tiempo de enfriamiento, lo que puede ocasionar diferentes puntos. Eh,
Como comenté hace un momento, el tamaño y la elección del lingote, su forma, su tamaño, su tipo, va a destacar la importancia de usar un tamaño pequeño para ciertos tipos de metal. Así para reducir reducir lo menor posible el tipo de este. En el mencionado, como se menciona en el video, el rendimiento de la forja de un lingote depende del tipo de forja que vayamos a utilizar. No recordemos que no todos los tipos de forja van a ser los simples o los más comunes, donde tenemos un caldero, tenemos una fuente de calor y este se va a trasladar. A veces no vamos a tener esos tipos, a veces vamos a tener otros tipos, como vendría a ser la forja por inducción, por electroimanes y otros, sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Continuando con los efectos y la selección del lingote, si nosotros no tenemos muy en cuenta eso, en ciertos metales, a una proporción de 12%, un 2-4% de su tamaño no ideal o de la forma de este, vamos a tener muchos problemas con lo que vendría a ser ya el mecanizado que se va a requerir en algunos casos. No vamos a poder obtener una buena forma o una buena distribución en ese tipo de casos. Lo principal, una de las cosas principales acá en el sistema vendría a ser la forja. La forja para cada y el tipo de calentamiento de esta va a influir en mucho en las propiedades de ciertos metales, ya que a combinar dos metales, mayormente uno y otro están en diferentes tipos de fase para la hora de poder fundirse. Eh, el calentamiento de la forja, es decir, en ciertos puntos, se hace a medir de una fuente de calor externa que va a chocar directamente con un crisol, a veces el crisol es de metal, de cerámica y de otros materiales, y va a tratar de combinar de manera uniforme esos tipos de metales, en esos casos. Pero los problemas que vamos a encontrar acá va a ser que no van a ser uniformes la forma de calentamiento. Los metales no podemos controlar la temperatura, o sea, se puede controlar hasta cierto punto, pero la variación es demasiada. Entre lo que sale de la fragua hasta que llega a lo que vendría a ser los puntos finales. El calentamiento por inducción, en otro caso, es una opción viable, donde ya no utilizamos una fuente de calor a base de un combustible que se quema, va a ser otro tipo de materiales que vamos a tener que utilizar en ese. Recordemos que la inducción es la presencia de un campo que va a generar calor en este tipo. Mayormente se utiliza el electromagnetismo en este tipo de operaciones. Las operaciones de forja y las secuencias van a importar mucho en este tipo de casos, donde el error va a ser menor, pero en cuestión de costos, según lo que hay en otros tipos de textos, no va a ser igual o diferente a los demás. Así que en la forja hay que tener mucho cuidado, porque los errores y defectos en ese tipo de casos van a ser muchos, pero muchos. Como repito, el calentamiento uniforme, los tipos de calentamiento que va a necesitar y el control de temperatura son los mayores defectos en estos tipos de calentamiento de la forja o del metal que vamos a utilizar. Pero teniendo en cuenta lo que vendría a ser ya el mecanizado y la producción, recuerda que el mecanizado mayormente es un proceso opcional en algunos casos, en otros casos necesarios para utilizar este tipo de materiales. Se encuentran operaciones de mecanismos y gestión de sus desechos. El problema es que cuando nosotros estamos ataladrando o mecanizando o generando un tipo de ah, residuo a través de se va a estar generando virutas. Y para el mecanizado también vamos a utilizar un lubricante. En algunas veces este lubricante es ácido, en algunos casos.
y particularmente el manejo de estos tipos de aceites, lubricantes, virutas metálicas, es un proceso muy tedioso y que hay que tener en cuenta más adelante porque va a generar una escoria. Esta escoria se puede, por ejemplo, en un caso de la polimetalurgia, puede afectar al operario. En caso de un torno, podría afectar sus sistemas mecánicos. Por eso hay que tener mucho en cuenta el mecanizado como un problema subalterno a lo que vendría a ser el tipo de forjado y un proceso final de este. La manipulación posterior a la forja y el el tratamiento térmico que nosotros vamos a utilizar va a ser la manipulación de este, que va a ser la etapa más crucial del proceso. Un acero, cuando sale del sistema, viene a ser tan frágil como un vidrio. En algunos casos, obviamente, en otros va a ser, pero nosotros podríamos, en muchos casos, no tener esa flexibilidad que tenemos. Por ejemplo, esta es una hoja de sierra y la flexibilidad que nosotros tenemos es gracias a qué? Es gracias a un forjado que estas láminas tienen. Porque si nosotros agarramos un material idéntico a este, que es el mismo material, con los mismos material, a la misma composición química, si nosotros lo hacemos, le damos una fuerza, hacemos una presión, se va a quedar acá. Pero, gracias a su forjado, nosotros tenemos un material que vuelve a su estado, a pesar que le generemos una presión eh, en cualquiera de esos dos lados. Lo mismo pasa con otro tipo de materiales. Por ejemplo, en una cuchara, este proceso de templado o tratamiento térmico que este se ha tenido, le da una rigidez muy diferente a la de la hoja de sierra. Ahora, teniendo en cuenta estos dos puntos de el moldeo de estos instrumentos que nosotros hemos observado, eh, va a tener muchos defectos. Defectos no de sistemas, sino humanos. Porque antiguamente cuando se forjaba con un yunque, con un fierro, con un martillo y con carbón de piedra, eh, los tiempos eran cruciales. Los maestros herreros pues ya sabían jugar con las propiedades del acero. Pero eso aún nos sigue sorprendiendo a nosotros, nos sigue cautivando en ciertos puntos. Porque ese es el proceso más crucial en todo este proceso. Tú tendrás el mejor acero, lo habrás puesto al mejor tiempo de golpeado, al mejor diseño, pero una vez que tú haces el tratamiento térmico, ya sea en agua o en aceite, y no lo haces correctamente, el acero lo muy probable es que se haga quebradizo. Y que si nosotros pasamos una hoja de lima a este acero, la hoja de lima se trabe de surcos. Pero como estos son aceros que han sido bien forjados, a pesar que le pasemos lo que sea, no va a generar ningún tipo de agrietamiento. Entonces, para concluir, los errores y defectos que nosotros vamos a encontrar en este tipo de fabricación, muy bien pueden ser humanos o muy bien pueden ser de casos especiales, extra especiales que se va a obtener en todos estos puntos. Con eso ya concluía con el análisis del capítulo 13 de ese libro. Me despido y espero que haya sido de su agrado.